El sol se alzaba como una esfera abrasadora sobre los campos de tierra clara, al sur de Jalisco, donde la tierra reseca parecía resistirse a ceder bajo la presión del calor inclemente. Los rayos pegajosos del mediodía no hacían más que aumentar el ardor, pero los trabajadores seguían adelante, desafiando a la naturaleza con el mismo ritmo de siempre. Hombres y mujeres, con rostros curtidos por el tiempo y cuerpos forjados en la dureza del campo, se movían entre los surcos, recogiendo la cosecha con una paciencia que solo la tierra les había enseñado. Sin embargo, entre todos ellos, había una figura cuya presencia desentonaba de manera silenciosa. Marta. Una joven de 27 años, siempre igual, vestida con su camisa de algodón desgastada, falda larga, sandalias de cuero que ya casi no podían llamarse tales. Caminaba con paso firme empujando una carreta improvisada repleta de mazorcas de maíz. A diferencia de los demás, su lugar no estaba dentro de la hacienda, sino en los márgenes, cerca de la entrada, donde había montado su pequeño puesto. Nadie sabía su historia, pero todos la veían trabajar con discreción, siempre sola, siempre en silencio. Desde la casa principal, a través de la ventana, él la observaba. Esteban del Valle, el dueño de la hacienda, un hombre temido, más que admirado. La finca había sido suya desde que su padre, en un sorpresivo infarto, se despidió del mundo, dejándole a Esteban el peso de toda la propiedad a una edad temprana. Desde ese momento, la tierra parecía haber borrado las sonrisas de su rostro, como si él mismo se hubiera convertido en una extensión de su propio terreno. Seco, rudo, solitario. Hombre de pocas palabras, casi siempre vestido de negro, con una barba bien recortada y ojos fríos, que decían, nunca habían contemplado el amor. Nadie lo veía en las fiestas del pueblo, ni siquiera en los funerales. Nadie se atrevía a acercarse, y lo poco que se sabía de él era solo rumor. Una mañana, mientras Marta organizaba las mazorcas sobre una manta vieja, un sonido rompió la quietud. Una camioneta negra frenó frente a ella. Al principio, no levantó la vista. Estaba acostumbrada a los que solo pasaban curiosos por allí. Pero esta vez, la figura que bajó del vehículo no era un simple desconocido. Era él, Esteban. Se acercó sin prisa y, con una mirada fija, le preguntó, ¿este maíz es tuyo? Marta levantó la cabeza con cautela. Sabía perfectamente quién era él, pero jamás había imaginado que un hombre como él se dignara a hablarle. Sí, señor, respondió con calma, sin perder la compostura. Lo coseché en el terreno de mi abuelo. La tierra ya no da lo que solía, pero aún se puede sacar algo. Esteban se agachó, tomó una mazorca entre las manos, la giró y la examinó por unos segundos. Está fresca. No todo el mundo sabe recogerla en su punto justo. Marta lo miró, un destello de orgullo en sus ojos. Lo aprendí de mi madre. Decía que la tierra te habla, si sabes escuchar. Esteban permaneció en silencio, dejando la mazorca sobre la manta sin añadir palabra alguna. Tras unos segundos que parecieron eternos, se volvió y se subió a su camioneta, marchándose sin más. Marta regresó a su rutina, pero algo había cambiado. En los días que siguieron, Esteban la observó desde lejos, no por desconfianza, sino por algo que no lograba comprender. La veía llegar cada mañana antes del amanecer y marcharse cuando el cielo ya se vestía de tonos violeta. Siempre sola, siempre con los mismos movimientos meticulosos, como si cada paso fuera parte de un ritual ancestral. Y a pesar del peso de su trabajo, su rostro siempre se mantenía sereno, como si el sol y el sudor no pudieran alterarla. Había algo en ella que removía algo profundo dentro de él, algo que había permanecido guardado durante años. Una mañana, la vio limpiando la tierra que rodeaba su manta, mientras las gallinas picoteaban distraídas cerca. Esteban, sin rodeos, se acercó y le preguntó, con voz grave, ¿por qué no trabajas en la hacienda? Marta lo miró sin inmutarse. Sabía que la pregunta no era casual.
¿No me quieren contratar? Respondió sin levantar la voz. Dicen que ya hay suficientes manos, contestó él sin titubeos. Pero tú podrías estar mejor dentro, con más sombra, con más gente, más seguridad. Marta lo observó con intensidad, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Y por qué me lo ofrece usted? La pregunta lo dejó perplejo. Esteban, acostumbrado a que nadie le cuestionara, se sintió incómodo. Nadie osaba desafiar su autoridad. Porque no me gusta que vendan en mi entrada sin permiso, dijo finalmente, con tono tajante, como si esa fuera la única explicación posible. Marta, sin cambiar su expresión, sonrió con suavidad. Una sonrisa leve, sin burla, pero con una sutileza que él no alcanzó a descifrar. Entonces me iré, dijo ella recogiendo lentamente la manta. Su tono era firme, casi hiriente en su serenidad. No necesito caridad. No dije que te fueras, replicó él sorprendido por su respuesta. Dije que te quedaras pero dentro. Marta lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Esteban, que nunca había dado una orden para ser cuestionada, sintió un leve estremecimiento. Aún así, ella asintió. Está bien, pero no quiero trato especial ni preguntas. Yo tampoco, respondió él, sin inmutarse, como si no fuera una invitación, sino una orden que ella no podía rechazar. Marta aceptó, sin más. Al día siguiente, comenzó a trabajar en un pequeño cobertizo que antes se utilizaba como almacén. Lo limpió, lo adornó con flores secas y cuerdas colgantes, y preparó su nuevo puesto. No tardó en hacerse favorita entre los peones. Desde ese día, Esteban la observaba desde su oficina, cada vez más cautivado por la calma que irradiaba. Un misterio que comenzaba a ocupar cada rincón de su mente. Pero ¿quién era realmente Marta? ¿Por qué su sola presencia parecía agitar algo que él creía perdido hace mucho tiempo? Y sobre todo, ¿qué cambiaría en él la quietud de una mujer que había nacido para escuchar la tierra y no a los hombres? ChatGPT es casal. El calor del mediodía envolvía el pequeño rincón de la hacienda, donde el maíz cocido de Marta parecía tener un sabor que nadie podría describir. Esteban solía pasar todas las tardes por allí. No compraba nada, simplemente se detenía y observaba en silencio. A veces se sentaba en una esquina, fingiendo estar ocupado con papeles o revisando su celular, pero sus ojos seguían la figura de Marta, moviéndose con calma entre los bultos de elotes. Ella, sin decir palabra alguna, dejaba una mazorca caliente en la mesa más cercana, como si todo formara parte de una rutina silenciosa que ya había tomado vida propia. Él nunca la rechazaba, nunca agradecía, pero siempre devoraba cada bocado hasta el último grano. Lo que comenzó como un pequeño gesto se convirtió en un hábito diario. No se trataba de una amistad, ni de promesas o esperanzas. Simplemente había una conexión callada entre los dos, como un espacio compartido entre el maíz y la quietud del campo. Una noche, la lluvia comenzó a golpear con fuerza el techo del cobertizo, transformando el aire en un constante murmullo de gotas. Marta, con agilidad, recogía todo lo que podía mientras el barro comenzaba a cubrir el suelo. Esteban, desde su camioneta, la observó luchando contra la tormenta. Sin pensarlo, salió al agua y corrió a su encuentro. Con firmeza, la ayudó a cubrir todo con una lona gruesa. «No hace falta», dijo ella, con voz suave, aunque empapada hasta los huesos. «No puedo permitir que la tierra se desperdicie por la lluvia», respondió él, de manera directa, sin mostrar duda. «¿Está hablando de la tierra o de mí?», preguntó Marta, levantando la mirada sorprendida. Esteban la miró fijamente, notando cómo el agua empapaba su rostro. Por un instante, Marta ya no parecía esa figura distante, como una sombra en el campo. En sus ojos, él vio algo que no había esperado. Una vulnerabilidad compartida, una conexión humana que lo desarmó por completo. «No lo sé», dijo él pensativo. «Tal vez de las dos cosas».
Marta se quedó en silencio, traga saliva. No era una mujer ingenua, no se dejaba engañar fácilmente. Pero lo que vio en los ojos de Esteban fue algo que nunca había esperado. Una tristeza, profunda y antigua, que ella misma conocía demasiado bien. La tristeza de alguien que nunca aprendió a amar cuando debía. «Tengo café», ofreció ella, abriendo una lata vieja de hojalata. «Si no tiene prisa, claro». Esteban aceptó y se sentó junto al fuego. El café estaba fuerte, espeso y amargo. El calor parecía envolver el aire en torno a ellos. Durante esos minutos no dijeron mucho. El silencio se hizo denso, pero había algo en él que hablaba más que 1000 palabras. Era como si, por fin, algo en sus corazones hubiera comenzado a abrirse, sin necesidad de ser verbalizado. Esa noche, después de la tormenta, ambos comprendieron algo sin necesidad de decirlo. Esteban se sintió humano por primera vez en mucho tiempo, y Marta, por un instante, sintió que era vista por alguien que no esperaba ser visto. No hicieron promesas, no intercambiaron confesiones, pero sabían que algo había cambiado entre ellos. Algo que no dependía de las palabras, sino del simple acto de compartir una silenciosa compañía. Con el paso de los días, Marta siguió trabajando en su rincón del mercado de la hacienda. El aroma a maíz recién cocido y a leña llena de recuerdos formaba un refugio para aquellos que se detenían a probar su comida, aunque fuera por unos minutos. Los peones comentaban entre risas, insinuando que Esteban llegaba más a menudo desde que ella apareció. Sin embargo, nadie se atrevía a hablar de ello en voz alta. Esteban seguía siendo el hombre al que todos respetaban, con la misma rigidez de siempre. Aunque su presencia en el puesto de Marta era más frecuente, jamás se veía débil, ni siquiera un atisbo de vulnerabilidad. Por su parte, Esteban había integrado esas visitas rápidas en su rutina. A veces llegaba con las botas embarradas, otras veces limpio, como si acabara de asistir a alguna reunión importante. Se sentaba en silencio, aceptaba el maíz con una mirada que no necesitaba palabras, y luego se marchaba sin despedirse. Pero siempre, sin falta, dejaba el cuenco vacío. Una tarde, cuando Marta acomodaba los bultos de elotes cocidos, una camioneta de lujo frenó frente a su puesto. No era la camioneta de Esteban. Esta era más nueva, con cristales polarizados y llantas brillantes. Una mujer descendió del vehículo, alta, con un vestido rojo y sandalias elegantes. Su cabello perfectamente recogido y su piel impecable contrastaban completamente con el polvo del campo. Se acercó a Marta con una sonrisa sarcástica y le preguntó con tono desafiante: ¿Aquí se vende maíz o recuerdos? Marta la observó, sin apresurarse, y respondió con calma: Aquí vendemos lo que la tierra da. Si busca otra cosa, las tiendas del pueblo están más allá. No, yo busco a Esteban, respondió la mujer con una sonrisa confiada. Me dijeron que lo encontraría aquí. Marta no necesitó decir nada más. La mujer sacó un pequeño espejo de su bolso. Se retocó los labios con desdén, y en un tono casual dijo: Soy Sara, su ex prometida, pero aún tenemos algunas cuentas pendientes. Las palabras de Sara llegaron a Marta como un viento frío. No le dolieron, pero la sorprendieron. No porque Esteban tuviera un pasado, todos lo tienen, sino porque ella no sabía nada de él fuera del campo, del silencio y del maíz. Sara no esperaba respuesta alguna. Simplemente caminó hacia la casa principal con la seguridad de quien cree que el tiempo y los sentimientos pueden ser retomados sin más. Marta continuó con su trabajo, pero ese día el sabor del maíz le supo diferente. Algo en su interior se había removido. Y la ausencia de Esteban esa noche lo confirmó. Algo había cambiado. Sin decir palabra alguna, ella entendió que la quietud que compartían estaba a punto de ser desbordada por algo que aún no comprendía. Los días pasaron, y con ellos se instaló un silencio incómodo. Marta seguía su rutina, más por inercia que por deseo. Cada tarde, al llegar las 5, su mirada se deslizaba hacia el horizonte,
esperando ver la figura familiar de Esteban acercándose, pero no lo hacía. La esperanza que había guardado en su pecho comenzó a desvanecerse, como un sueño al despertar. Sentía como si hubiera cruzado una línea invisible, algo que no debía, y que quizás, al final, él solo la había buscado como un breve respiro. Ahora que las sombras de su pasado regresaban, tal vez ya no la necesitaba más. Pasó una semana sin saber nada de él. Una noche, mientras recogía el último de los bultos en su puesto, lo vio. Estaba ahí, de pie, inmóvil, con las manos enterradas en los bolsillos, esperándola en la penumbra. «Pensé que no volverías», dijo ella, su voz serena pero cargada de una tranquila desaprobación. «Tuve cosas que resolver», respondió Esteban, sin apartar los ojos de ella. «¿Con tu ex prometida?» Marta no pudo evitar lanzar la pregunta, aunque su tono era más curioso que agresivo. Esteban asintió, una sombra cruzando su mirada. «Vino a recordarme quién solía ser». «¿Y lo recuerdas?», preguntó ella, con los ojos fijos en el suelo, sin miedo a que él leyera su pensamiento. «Sí», admitió. «Pero no me gustó lo que vi». Marta desvió la vista, su corazón latía con fuerza. Esteban dio un paso hacia ella, con la mirada más suave de lo habitual. «No quiero complicar las cosas», dijo con voz baja. «Nunca supe cómo hablar de lo que siento. Pero cuando estoy aquí contigo, todo parece más llevadero». Marta lo miró profundamente, sus pensamientos luchando por encontrar una respuesta. Quería creerle, pero la vida le había enseñado a no abrirse sin más, a protegerse de lo que parecía prometedor, pero, a la larga, solo podría dañarla. «¿Y qué esperas de mí, Esteban?», preguntó, sin esconder el cansancio en su voz. Él tardó un momento en responder. Sus ojos se fijaron en ella, buscando las palabras correctas, las palabras que nunca había sabido encontrar. «Nada que no estés dispuesta a dar. Pero si algún día decides darme tu tiempo, sabré cómo cuidarlo». Las palabras flotaron en el aire, vacías de promesas, pero llenas de una carga silenciosa. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos lo intentó. Y finalmente, un largo silencio se instaló entre ellos, como una distancia que no podría ser cruzada por algo tan efímero como unas palabras. Los días siguientes fueron un eco vacío. Esteban regresó a su vida. Sus visitas se hicieron más esporádicas, siempre pasando por el puesto pero sin detenerse. Marta fingía indiferencia. Su sonrisa amable se mantenía intacta, pero por dentro su alma parecía desvanecerse lentamente. Cada mirada que le dirigía Esteban parecía perderse en la distancia, como si ella fuera solo un punto lejano, una imagen distante que ya no podía alcanzarlo. Hasta que un accidente cambió todo. Iker, uno de los peones más jóvenes, perdió el control de su caballo mientras transportaba sacos de fertilizante. La caída fue brutal. Se golpeó la cabeza contra una piedra y quedó inconsciente, tirado en el suelo. Marta fue la primera en encontrarlo. No gritó, no se paralizó. Corrió a su lado, lo giró con cuidado y se aseguró de que no se tragara la lengua. Gritó pidiendo ayuda. Esteban llegó en segundos, pero al ver el estado de Iker, su rostro se descompuso. Fue Marta quien, con la calma que la caracterizaba, tomó el mando de la situación. «Llévalo tú mismo a la clínica. No esperes por la ambulancia», le gritó mientras cubría de tierra y sangre. «Y dile al doctor que perdió el conocimiento por más de 5 minutos». Esteban no objetó. Corrió a obedecer, como si las palabras de Marta le hubieran dado la dirección que necesitaba. Fue la primera vez que la vio tomar el control, y por alguna razón, supo que no podía hacer nada más que seguir sus órdenes. Esa noche, Iker se salvó, y todo el campo se enteró de que había sido Marta quien lo había mantenido con vida. Pero ella no buscaba reconocimiento. Se sentó sola junto al fuego apagado, mirando cómo las brasas se desvanecían en la oscuridad. Esteban apareció cerca de la medianoche. No dijo nada, solo se sentó junto a ella, le ofreció una manta
Y al fin, murmuró: «Gracias por salvarlo». «No lo hice por ti», respondió Marta, sin apartar la vista de las brasas. «Lo sé, y por eso tiene más valor», dijo él, mirando hacia el horizonte. Marta suspiró, sintiendo el peso de todo lo que no se había dicho. Por un momento, dejó que las palabras colgaran en el aire, sin necesidad de ser pronunciadas. «Estoy cansada, Esteban», admitió finalmente con la voz temblorosa. «No solo del trabajo, de sentir que todo puede desmoronarse con una sola palabra, una ausencia, un gesto que no llega». Él la miró fijamente, sus ojos sin miedo, tan vulnerables como los suyos, y con una sinceridad que nunca antes había mostrado, dijo: «Entonces, déjame quedarme. Sin promesas, sin títulos, solo déjame estar aquí». Marta no contestó, no se levantó, no dio un paso atrás. Se quedó allí, junto a él, escuchando cómo el silencio se hacía menos pesado, como si finalmente pudieran compartirlo sin que les doliera. En ese rincón oscuro, con el fuego ya apagado, algo se encendió en sus corazones, como una chispa que aún necesitaba tiempo para arder. Pero, al menos, estaba allí, latente. El amanecer llegó lentamente, como si también tuviera miedo de aparecer. En los campos de tierra clara, una fina capa de niebla cubría la tierra, como un manto de incertidumbre. Marta llegó temprano a su puesto, pero no por costumbre, sino por una necesidad que no podía definir. El eco de la noche anterior aún resonaba en su mente. El peso de lo no dicho la acompañaba, pero algo había cambiado. Sin embargo, Esteban no apareció ese día, ni al siguiente. Marta comprendió, aunque no entendía bien el mensaje. Tal vez se había arrepentido de acercarse. Tal vez su cercanía había sido solo un agradecimiento por salvar a Iker. Pero esas preguntas la perseguían. Se clavaban en su pecho como una espina que no podía arrancarse. Siguió su rutina. Preparaba el maíz con la misma dedicación. Atendía a los trabajadores con una sonrisa amable. Pero por dentro, su corazón se deshacía. Tenía miedo de ser invisible nuevamente. Al tercer día, un capataz se acercó a su puesto con una pequeña caja en las manos. La dejó sobre la mesa sin decir palabra. «Marta, esto es para ti», lo dejó el patrón. Marta observó la caja con cautela. El capataz, sin decir una sola palabra, simplemente la dejó en su mesa y se retiró, como si su tarea estuviera completamente terminada. Esperó un momento, asegurándose de que no había más información, antes de abrirla. Dentro, encontró un cuaderno de tapas desgastadas. El tipo de cuaderno usado para los registros de campo, lleno de números y listas. Pero cuando lo abrió, lo que halló fue algo mucho más personal. Las primeras páginas contenían cartas escritas a mano, con una letra firme, sin adornos ni florituras. Pocas palabras, pero cargadas de un peso que no necesitaba ser dicho en voz alta. Marta comenzó a leer en silencio, sumergida en cada palabra que parecía sacada directamente de la verdad más profunda de Esteban. «Nunca he sido capaz de hablar de lo que siento, pero escribirlo me obliga a ser honesto», decía el primero. «Te he observado más de lo que admitiría, no por desconfianza, sino porque tu presencia me da una paz que no conocía. No sé si eso es amor, pero lo que sé es que no quiero perderlo». A medida que avanzaba en las páginas, los recuerdos de su infancia se deslizaban entre las líneas. Momentos de su madre, de la primera vez que montó a caballo, la noche en que su padre murió y él, por alguna razón, no lloró. Rabia, culpa, soledad, pero también una dulzura oculta, una vulnerabilidad que a Marta le dolió leer. Las palabras no eran perfectas, pero eran reales, y eso la atravesó. Terminó de leer el cuaderno, lo cerró con las manos temblorosas, y se quedó mirando la caja vacía, el corazón apretado por la mezcla de emociones que se agitaban dentro de ella. Sin perder tiempo, recogió sus cosas y se dirigió al portón de la casa principal. Esteban la esperaba allí, parado, como si hubiera anticipado su llegada. «¿Lo leíste?», preguntó,
sin apartar la vista de ella. Marta lo miró directamente a los ojos, sin hablar de inmediato. Dio un paso hacia él y se detuvo a 1 metro de distancia. «Quiero que me digas, en voz alta, lo que escribiste», dijo con calma, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Esteban tragó saliva y por un momento pareció perder el control sobre las palabras que tanto le costaba compartir. Sus ojos, que siempre parecían duros, ahora mostraban una fragilidad que él mismo no había reconocido. «No sé cómo hacer eso», admitió, su voz quebrándose por la tensión. Marta no lo dejó escapar. No iba a permitir que se escondiera detrás de su mutismo. «Entonces aprende. Yo no voy a construir nada sobre silencios», dijo sin vacilar, dándole un ultimátum. Esteban dio un paso al frente y con la respiración contenida, comenzó a hablar, aunque a duras penas. Por fin, algo en él cedió. «No soy bueno con las palabras ni con el cariño, pero cuando estoy contigo, dejo de ser ese hombre que no siente. Me haces querer ser mejor, no más fuerte ni más rico, solo más humano». Marta lo escuchó en silencio. No mostró ninguna reacción inmediata, pero algo dentro de ella se ablandó. El muro que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a resquebrajarse. Algo se deshizo, sin ser completamente consciente de ello. «Está bien», respondió finalmente. «Pero si me haces daño, no me voy a romper. Me voy, y esta vez no regresaré». Esteban asintió, su rostro más serio que nunca, como si comprendiera el peso de sus palabras. «Y si me dejas, no te detendré. Pero también te advierto que no seré el mismo». El tiempo pasó, y sus encuentros se hicieron más frecuentes, pero no como pareja, sino como 2 seres humanos que se daban espacio. Conversaban después del trabajo, compartían historias, se revelaban pedazos de sí mismos que nunca habían mostrado antes. Esteban hablaba de su infancia, de sus recuerdos y de los días difíciles con su familia. Marta le hablaba de su abuelo, de los tiempos en los que la tierra era generosa y el maíz crecía sin esfuerzo. Él la escuchaba como si cada palabra fuera una clave para abrir puertas cerradas. A medida que pasaban los días, Marta comenzó a notar los pequeños gestos. Cómo él le dejaba frutas frescas junto al fogón sin decir nada. Cómo había reparado una de las patas del banco donde siempre se sentaba. Cómo sus ojos se suavizaban de manera involuntaria cuando ella se acercaba. Había una conexión silenciosa entre ellos. Algo que iba más allá de las palabras. Algo que ni siquiera sabían nombrar. Pero las sombras seguían presentes. Un día, Marta lo buscó en los galpones y lo encontró a punto de estallar. Esteban estaba gritando a uno de los trabajadores por un error insignificante, los puños apretados, la voz rasposa, los ojos llenos de furia. Marta se acercó y, sin levantar la voz, se interpuso entre ellos. «¡Basta!», dijo con firmeza. «No eres tu padre». Esteban la miró, y al instante, su rabia se deshizo, como si el simple hecho de verla allí hubiera apagado el fuego. El trabajador, avergonzado, se fue en silencio. Marta se quedó donde estaba, sin moverse, sin decir nada más. «A veces olvido quién soy», murmuró Esteban, con un tono de arrepentimiento. «Entonces recuérdalo», respondió ella, sin suavizar sus palabras. Pero no con gritos. Esa noche no cenaron juntos. Esteban no pasó por el puesto y Marta tampoco lo buscó. El siguiente día, él llegó temprano, agotado, con los ojos apagados por el cansancio y el malestar. Se acercó lentamente, sin atreverse a preguntar. «¿Puedo sentarme?», dijo, sin saber si su presencia era bienvenida. Marta lo observó en silencio. Unos segundos de pausa, y luego asintió. No fue hasta un rato después que ella habló, como si estuviera dejando que las palabras tomaran su tiempo. «No quiero convertirme en alguien que te tenga que salvar todos los días. Quiero estar contigo, pero no a costa de mí misma». Esteban la miró, aceptando sus palabras,
entendiendo que lo que pedía no era un sacrificio, sino una igualdad. Entonces, enséñame a caminar contigo, no delante ni detrás, dijo, con una sinceridad que le era nueva. Y Marta lo hizo. Le mostró, con paciencia, con acciones, cómo caminar en paralelo. No era una historia de amor perfecta ni idealizada. No había promesas eternas, ni besos robados, solo dos personas que aprendían a sostenerse mutuamente. Un mes después, la hacienda ya no era la misma. No porque todo hubiera cambiado, sino porque ellos, Esteban y Marta, habían aprendido a caminar juntos. Aunque aún no sabían qué significaba realmente eso, sabían que ahora el camino era distinto. Marta decidió organizar una pequeña fiesta en honor al maíz, una tradición que su abuelo siempre mantenía en el pueblo. Invitó a todos los trabajadores y sus familias a compartir una tarde de música, comida y juegos sencillos, como los que solían disfrutar en los días de antaño. Para sorpresa de todos, Esteban decidió asistir. Se quitó la chaqueta, comió sin preocupaciones, y aunque lo hizo torpemente, hasta se atrevió a bailar. Marta lo observaba a lo lejos, sin necesidad de acercarse para sentir que él, de alguna manera, le pertenecía. No como una posesión, sino como una elección. Y, aunque no lo decía, él la elegía cada día, no con palabras, sino con sus gestos, que decían más que cualquier promesa. Esa noche, mientras cerraba el cobertizo, Esteban la acompañó. El cielo estaba despejado. Las estrellas iluminaban el firmamento con una intensidad que rara vez se veía. En el silencio que los rodeaba, Esteban habló sin previo aviso. ¿Sabías que cuando era niño me daba miedo el silencio? Dijo mientras caminaban juntos. ¿Qué miedo te daba? Preguntó Marta mirándolo por un momento. Pensaba que si nadie hablaba, significaba que algo malo iba a pasar. ¿Y ahora? ¿Te sigue asustando el silencio? Esteban la miró directamente a los ojos, y por primera vez le tomó la mano. No, porque contigo el silencio ya no me asusta, se siente como en casa. Marta no respondió de inmediato, simplemente lo miró. En ese instante, sin necesidad de más palabras, supo que lo amaba, y que esta vez no tenía miedo de expresarlo. Al día siguiente, al despertar, Marta sintió una extraña sensación. No era tristeza ni felicidad, era algo más profundo, una certeza callada de que algo estaba a punto de cambiar. Aunque el cielo estaba nublado, la hacienda seguía en su rutina diaria. Los peones comenzaban a trabajar, los animales estaban en sus corrales, y el aire se llenaba de polvo, como si el tiempo no pasara. Sin prisa, Marta fue al cobertizo, encendió el fogón y colocó la primera olla del día. El maíz, que había estado remojando desde la noche anterior, estaba justo en su punto. Lo conocía tan bien que podía reconocerlo por el sonido que hacía al hervir, por el olor que soltaba antes de estar listo. Esteban llegó temprano como era costumbre. Le dedicó una mirada firme y un leve movimiento de cabeza, un saludo silencioso que ya era parte de su lenguaje. Marta, acostumbrada a su modo callado, le sirvió una mazorca recién cocida. «Hoy amaneciste algo inquieto», dijo sin rodeos. Esteban, sin responder de inmediato, pelaba el maíz lentamente, como si no quisiera apresurarse. Finalmente, sin mirarla, soltó. «Recibí una carta de Sara». Marta no se sorprendió. Sabía que tarde o temprano el pasado de Esteban volvería a interferir. «¿Qué quiere?», preguntó mientras seguía su tarea sin detenerse. «Dice que vendrá, que necesita hablar conmigo, que no aceptará que la olvide tan fácilmente». Marta siguió cortando unas hojas de plátano sin apartar la vista de su trabajo. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó sin alterarse. Esteban la miró, buscando en ella una respuesta que aún no tenía. «No lo sé, pero quiero que lo sepas por mí, no por lo que escuchemos por ahí». Marta asintió en silencio, sin hacer más comentarios. No pasó mucho tiempo hasta que la visita de Sara se hizo realidad.
2 días después, la camioneta negra volvió a aparecer en la entrada de la hacienda. Esta vez no venía sola. Un hombre elegante, el abogado de Sara, la acompañaba. Los trabajadores hicieron una pausa, observando con cautela la escena, aunque ninguno se atrevió a hacer preguntas. Marta, desde su lugar en el campo, vio a Sara llegar. No se acercó, no dijo nada. Solo siguió arrancando las mazorcas con la misma calma que siempre. Esteban recibió a Sara en la sala principal. Ella entró como si aún fuera parte de la casa, con una actitud de quien se siente en su lugar, como si nada hubiera cambiado. Su sonrisa no era genuina, y el abogado se mantuvo en silencio, en segundo plano. «Pensé que al menos me darías un café», dijo Sara, dejándose caer en el sofá con tono arrogante. «Si viniste por cortesía, no es necesario. Si tienes algo más que decir, dilo», respondió Esteban, sin rodeos. Sara lo miró fijamente, su actitud cambiando al instante. «Estoy embarazada», dijo sin rodeos. Las palabras de Sara cayeron sobre él como una bomba. Esteban se quedó inmóvil, sin saber qué decir. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó, con la voz rota de incredulidad. «Tú sabes muy bien lo que pasó antes de que nos separáramos. Yo pensé que solo era un retraso, pero es tuyo, Esteban». El aire se llenó de un pesado silencio, y Esteban, aunque lo dudaba, sabía que la posibilidad era real. «Si quieres, podemos hacer una prueba, lo que sea necesario, pero no lo voy a criar sola. Tú vas a ser responsable de esto, como hombre». Esteban apretó la mandíbula. No estaba seguro, pero algo dentro de él sentía que había más en esa historia, algo que no estaba siendo dicho. «¿Por qué ahora?», preguntó, con voz más baja. Sara no se guardó nada. «Porque vi que te estás metiendo con esa campina. ¿De verdad crees que alguien como tú puede vivir entre barrotes de maíz y ollas viejas? Tú necesitas otra cosa, Esteban. Necesitas volver a ser quien eras». La furia de Esteban fue instantánea. Se levantó bruscamente, casi sin pensarlo. «Lo único que necesito ahora es saber si ese hijo es mío», dijo, con voz seca, apenas controlando su rabia. Después de esa conversación, Esteban la miró por un instante más. La ira en sus ojos desapareció lentamente, pero su decisión permaneció firme. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió sin más explicación. Marta, por su parte, se quedó allí, en silencio, sintiendo cómo la distancia entre ellos se ensanchaba aún más. A los pocos días, la noticia de la posible paternidad se esparció rápidamente, como una chispa que prende en un campo seco. Aunque Esteban trató de ocultarlo, en las haciendas no hay secretos que se queden guardados mucho tiempo. En menos de 2 días, todo el pueblo ya sabía lo que estaba por venir. Marta se enteró, no por él, sino por una cocinera del pueblo, que no pudo evitar soltar la noticia mientras le compraba maíz. Se quedó allí, en shock, pero no por celos, sino por una sensación extraña. La historia ya no era solo suya, ya no formaba parte de su mundo. Esa tarde, no preparó la sopa, no encendió el fuego. Simplemente se sentó junto al canasto de mazorcas y dejó que el silencio la envolviera, sin saber qué hacer con todo lo que había ocurrido. Esteban apareció esa misma tarde, buscando a Marta. La encontró en su puesto, sola, en silencio. Su rostro mostraba la misma determinación que siempre, pero había algo diferente en su mirada. «Necesito hablar contigo», dijo él, su voz grave. «Yo no quiero», respondió ella con firmeza, sin mirarlo. Esteban bajó la cabeza como si esas palabras la lastimaran más de lo que había imaginado. «No te mentí, Marta, pero tampoco me preparaste para esto. Abrieron una parte de mí que no sabía que existía, y ahora duele». Su voz se quebró un poco. «No quiero perderte». Marta no dijo nada al principio. Lo miró fijamente, y después de unos segundos, habló. «No me tuviste como algo tuyo, Esteban. Estuve aquí porque quise, pero si lo que viene te va a encadenar, no voy a quedarme a que me arrastres». Esteban no insistió.
Su cuerpo se volvió pesado, y por primera vez en mucho tiempo, se fue en silencio, con los hombros caídos, como si toda su resistencia se hubiera desmoronado. Esa noche, Marta no durmió. Se quedó pensando en todo lo que había pasado en las semanas anteriores. Los momentos compartidos, las risas, las miradas, las tardes en las que había aprendido más de Esteban de lo que pensaba. Pensó en su primer día pelando un maíz sin romperlo. Cómo observaba el fuego como si allí escondiera sus secretos, las cosas que nunca dijo. Se preguntó si valía la pena seguir esperando. Si ese amor, tan reciente, lleno de vacíos y silencios, podría resistir la realidad que los acechaba. Al amanecer, Marta tomó una decisión. Fue hasta la parcela de su abuelo, un terreno casi olvidado, donde quedaban algunas hileras de maíz seco. Se arrodilló, enterró las manos en la tierra, cerró los ojos y rezó, no por respuestas, sino por el valor que necesitaba para lo que estaba por venir. Pasaron 3 días sin que se hablaran, hasta que Esteban, después de confirmar con su abogado que la prueba de paternidad tomaría semanas, decidió ir a buscarla. La encontró trabajando en la parcela bajo el sol de mediodía. Marta recogía las últimas mazorcas, con el sudor del trabajo aún en su rostro. «No vengo a pedirte nada», dijo él desde lejos. «Vengo a devolverte algo que olvidé». Marta lo miró, sin suavidad en sus ojos, pero también sin rencor. «¿Qué?». Esteban sacó un papel doblado del bolsillo. Era el título legal de la parcela. «Es tuya, de tu abuelo. La vendieron por deudas, pero la recuperé. Ahora está a tu nombre otra vez». Marta no supo qué decir. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios, pero Esteban no la dejó callar. «No es un regalo, es justicia, porque lo único que me diste fue paz, y lo mínimo que puedo hacer es devolverte lo que es tuyo, algo que realmente te pertenezca». Marta miró el papel, lo tomó entre sus manos temblorosas y lo guardó sin pronunciar una sola palabra. Solo lo miró por unos segundos más, y luego lo escondió en su bolsillo. «Gracias», fue todo lo que dijo. Esteban retrocedió, dándole espacio, como si no quisiera apresurarla a tomar una decisión que aún no estaba lista para hacer. «Si algún día decides caminar conmigo de nuevo, estaré allí donde me viste por primera vez». En el silencio, observando cómo cocinas, dijo, su voz más suave que nunca, y sin agregar más, dio un paso atrás y se fue, alejándose de la parcela, de su vida. Marta lo observó desaparecer sin llamarlo, sin llantos. Sin embargo, algo dentro de ella seguía creciendo, como si las raíces de todo lo vivido no pudieran ser arrancadas tan fácilmente. Esa noche, una lluvia repentina golpeó con fuerza la tierra. La tormenta no fue suave. Fue violenta, como si el cielo también necesitara purificarse. Marta, sola en su cuarto, encendió una vela y comenzó a escribir en un cuaderno viejo. Las palabras salieron de su alma, libres, sin restricciones. Al final, escribió una frase que le nació sin pensarlo. «A veces el amor no llega como una melodía, llega como tierra mojada, como una semilla que no se ve, pero que ya está creciendo». La tormenta dejó la tierra empapada, y el campo, lleno de charcos y ramas arrastradas por el viento, parecía más limpio. Era como si el agua no solo hubiera arrastrado el polvo, sino también el ruido, la rabia, las palabras no dichas. Marta despertó con los ojos hinchados, no de llorar, sino de pensar demasiado. Se sentía más ligera, pero aún más decidida que nunca. Se levantó sin prisa, se recogió el cabello con una cinta de tela y caminó hacia la parcela recuperada. El papel que Esteban le había entregado estaba guardado en un libro, como un testigo silencioso de todo lo que aún estaba por llegar. Marta no estaba interesada en el valor material de la tierra. Para ella, lo importante era lo que representaba: la memoria, la dignidad y un regreso a lo esencial. Esa mañana,
En lugar de abrir su puesto en el cobertizo como de costumbre, instaló una mesa improvisada bajo la sombra de un árbol en la parcela. Llevó una olla, algunos bancos, y comenzó a cocinar con leña, tal como su madre hacía. No esperaba nada de nadie, solo regresaba a sus raíces por su propia voluntad. Sin embargo, Esteban apareció. No era su patrón ni un hombre herido por las circunstancias, sino un hombre que caminaba con las manos vacías, con pasos lentos, como si estuviera buscando algo que ya había perdido. Se detuvo frente a ella en silencio. Marta, sin mirarlo, le señaló un banco cercano. «Si vas a quedarte, al menos sé útil», le dijo, extendiéndole un cuchillo y una bolsa con elotes por pelar. Esteban, sin protestar, obedeció. Durante una hora completa, no intercambiaron palabra alguna, solo se comunicaban con miradas. Esteban pelaba el maíz de forma torpe, mientras Marta revolvía la olla. Los aromas del maíz, el ajo y el epazote se mezclaban con el suave sonido del viento entre las ramas. Finalmente, Esteban rompió el silencio. «¿Cómo sabes que lo que está en la tierra sigue vivo?», preguntó con tono curioso. Marta, sin levantar la mirada, respondió con calma: «Porque no todo lo que no se ve está muerto». Esteban dejó el cuchillo sobre la mesa, pensativo. Después, murmuró en voz baja: «No he podido dormir desde que te vi con ese papel en las manos. Por culpa, por alivio». Marta se sentó frente a él, rompió un trozo de tortilla y lo partió en dos, con gestos pausados, como si le costara no hablar. «Sara vino otra vez», dijo Esteban tras una pausa. «Lo sé», respondió ella sin sorpresas. «Dijo que si el niño es mío, que quiere dinero». Marta lo miró fijamente, sin perder la compostura. «No, cariño, solo eso». Esteban no podía ocultar su incomodidad. Finalmente, ella hizo la pregunta que había estado flotando entre los dos. «¿Y tú qué vas a hacer?». Esteban respiró profundamente, y con una mezcla de sinceridad y frustración, contestó: «Lo que corresponde. Pero no voy a regresar con ella. No la amo, no la respeto y no quiero que esté cerca de lo que estoy tratando de construir». Marta lo miró en silencio durante unos segundos. Sus ojos, firmes, no mostraban duda. Finalmente, ella dijo, con claridad: «¿Y qué quieres construir?». Esteban, sin apartar la mirada, tragó saliva antes de responder, como si por fin estuviera dispuesto a despojarse de la máscara que se había puesto durante tanto tiempo. «Un lugar donde no tenga que esconder lo que siento. Un lugar donde el pasado no me siga dictando el presente. Un lugar donde tú y yo podamos hablar sin miedo a rompernos». Marta, al escuchar esas palabras, desvió la mirada hacia la olla que seguía hirviendo. El vapor se elevaba lentamente, como una danza en la que ambos parecían estar atrapados, sin prisa pero con el peso de lo que cada uno llevaba consigo. «Entonces empieza por ahí», dijo ella, su voz calmada. «Si quieres quedarte, quédate, pero sin darme razones, solo hechos». Esteban asintió, sin pronunciar más palabra. Comieron en silencio, sin necesidad de hablar. El sol, tímidamente, se asomó entre las nubes, como si también estuviera buscando permiso para brillar. En los días siguientes, Marta regresó a su puesto en la hacienda, pero había algo diferente. Ya no llevaba la carga de la soledad, porque Esteban, fiel a su palabra, apareció cada tarde. Aunque no siempre intercambiaban palabras, su presencia ya no era una carga, sino una compañía tranquila. Poco a poco, comenzaron a reconstruir su conexión desde lo más cotidiano, desde lo más simple. Una noche, después de cerrar el puesto, caminaron por los límites de la hacienda. Marta se detuvo a mitad de camino, bajo un árbol de guamuchil que estaba en flor. «Mi madre decía que si alguien era capaz de plantarse frente a ti sin mover los pies, ese era tu compañero de vida», comentó Marta, mirando las flores. Esteban sonrió levemente, sin dejar de mirarla.
¿Y tú me ves así? Te estoy viendo, respondió ella con una mirada profunda y segura. Esteban no se movió. Se quedó en silencio, observándola con una intensidad que no había mostrado antes. Algo había cambiado entre ellos, algo que aún no sabían cómo nombrar. La prueba de paternidad llegó semanas después, y el resultado fue negativo. El hijo no era suyo. Sara no volvió. Su mentira se desmoronó en rumores y desprecio. Algunos decían que nunca estuvo embarazada, otros que sí, pero que solo intentaba asegurar una vida mejor. Esteban ya no le prestaba atención. Marta recibió la noticia con calma, no con indiferencia, sino con respeto. La vida nos pone a prueba con cosas que no pedimos, dijo Marta una tarde, mirando al horizonte. Pero también nos da segundas oportunidades. ¿Y tú me das una? ¿Te la diste tú? Solo estoy aquí para verlo, respondió Esteban, con una sonrisa sincera. Esa misma semana, un pequeño incendio estalló en uno de los galpones. Aunque no fue grave, la falta de organización pudo haber provocado un desastre. Algunos intentaron apagar el fuego con cubos de agua, pero la confusión reinante casi lo convierte en una tragedia. Marta fue la primera en reaccionar. Con voz firme, dio órdenes claras, llamó a los que sabían cómo usar los extinguidores y mantuvo la calma en medio del caos. Cuando el fuego fue finalmente controlado, Esteban se le acercó, con los ojos enrojecidos por el humo. «Nunca dejas de salvarnos», le dijo él con admiración. Marta lo miró fijamente. «Tal vez es hora de que te acostumbres a que algunas mujeres no esperan permiso para actuar». Esteban la miró con algo más que admiración. Había respeto, sí, pero también algo más profundo, algo que no podía disimular: orgullo. Y en ese momento, en medio del humo y los restos del incendio, supo que no quería pasar más días lejos de ella. La nota estaba allí, como un susurro de la tierra misma, esperando a ser descubierta. Marta no tenía muchas palabras, solo un par de frases arrugadas, como su corazón. «Si todavía quieres construir algo conmigo, trae tus herramientas mañana. Vamos a empezar por la casa». Era tan simple, tan directo, que casi dolía. Pero a veces, las palabras sencillas son las que rompen el silencio y abren puertas que ni nosotros sabíamos que existían. La noche era cálida en Tierra Clara. Marta, con las manos callosas y la mirada fija en el horizonte, limpió la cocina del puesto como cada noche. Pero esa noche algo estaba por cambiar. El viento traía consigo una promesa que ni ella ni Esteban entendían completamente. Cuando él encontró la nota, al amanecer, algo dentro de él se movió. Sonrió por primera vez en años, una sonrisa tímida, casi nostálgica. Esa sonrisa que por tanto tiempo había estado oculta, finalmente encontró el sol. Y así, sin más, comenzaron a construir. Una casa sencilla, sin lujos, pero hecha con la esencia de lo que realmente importa: trabajo, dedicación y un compromiso que nacía desde lo más profundo de sus corazones. En la parcela de Marta, con madera reciclada, techo de tejas gastadas y un suelo de tierra batida, crearon su refugio. No había reglas ni garantías, solo ellos dos, y el deseo de que lo que construyeran juntos fuera tan real como la tierra que pisaban. Cada clavo que colocaban no solo afirmaba los cimientos de la casa, sino los cimientos de algo mucho más grande: una vida juntos. Marta y Esteban no eran perfectos, sus manos eran rudas, su amor no era un cuento de hadas, pero todo eso los hacía más auténticos, más humanos. Y cuando terminaron, cuando la última tabla estuvo en su lugar, Marta miró a Esteban con una calma que nunca había sentido y dijo: «Ya no somos dos historias sueltas, somos raíz compartida». Esteban, en silencio, le tomó la mano. No hubo prisa, no hubo miedo. Fue un beso lento, sin urgencia, como si ambos hubieran esperado toda una vida para hacerlo bien. Los trabajadores de la hacienda, esos testigos de su viaje,
Celebraron su unión en una tarde sencilla. No hubo altares ni papeles firmados. La música de viento, los olores a comida casera y las flores frescas llenaron el aire. Todos sabían que lo que estaban viendo no era una boda convencional. No era un acto formal, era algo mucho más profundo. Algo raro para este mundo. Marta, con una corona de flor de mostaza en su cabeza, le entregó a Esteban una mazorca caliente, como símbolo. «Esto es lo único que tengo para darte», le dijo sonriendo. Y él, con una sonrisa sincera, respondió, «Y es lo único que quiero». En ese momento, un aplauso resonó en el aire. No era por protocolo, no era por cumplir con una tradición. Era por reconocer, en silencio, que ellos dos habían encontrado algo más grande que el amor. Habían encontrado la decisión de quedarse, de construir, de amarse sin pedir permiso. El sol de tierra clara comenzaba a colarse entre las rendijas del techo recién instalado. Marta, como siempre, se despertó antes del amanecer. Pero esta vez no estaba sola. Esteban, aún dormido a su lado, respiraba profundamente, envuelto en una paz que rara vez se veía en él. El canto de los gallos marcaba el inicio de un nuevo día, pero dentro de esa pequeña casita de madera y barro, todo comenzaba de nuevo. Marta se levantó despacio, con la luz del día apenas asomando por la ventana. Salió descalza, con el cabello aún suelto, envuelta en un rebozo de lana. El aire fresco de la mañana acariciaba su piel, y la parcela frente a ella se extendía como un mar de hojas verdes cubiertas por el rocío. El mundo estaba despierto, y ella también. Encendió el fogón, molió el café a mano y colocó agua a hervir. No era un día común, había algo en el aire, una certeza, un temblor suave en sus manos que no era miedo, sino una nueva intuición, una raíz que comenzaba a crecer en lo más profundo de su ser. Esteban apareció poco después, con el cabello alborotado y los pies aún pesados por el sueño. «¿Ya estás cocinando?», preguntó, su voz rasposa por el cansancio de la noche. Marta sonrió, sin volverse. «La tierra no espera, ni el cuerpo tampoco», dijo, con una suavidad que solo él podría entender. Él se sentó a su lado, tomando su taza de café sin azúcar, como siempre. El silencio entre ellos no era incómodo. Era ese tipo de silencio que solo se comparte con quien no hace falta impresionar, con quien no hay nada que demostrar. «¿Sabes que han venido a preguntarme si vamos a hacer una boda formal?», dijo Esteban de repente. «¿Y tú qué respondiste?», preguntó Marta, sin dejar de preparar el desayuno. «Que ya la hicimos», respondió él, «que la tierra fue nuestro altar». Marta soltó una risa baja. «Eres un romántico raro, Esteban, o un hombre que ya no necesita demostrar lo que siente para que sea verdad». Él le tomó la mano, esa mano pequeña y firme, y la entrelazó con la suya, grande y marcada por el trabajo. «Tengo algo que decirte», murmuró ella, bajando la mirada. Esteban dejó la taza en el suelo y la miró, expectante. «Estoy embarazada», dijo ella, con una serenidad que lo dejó sin palabras. El viento se detuvo por un segundo, como si el tiempo mismo hubiera quedado suspendido. Los pájaros siguieron cantando, pero dentro de él algo se rompió. No era miedo, era algo más grande, algo que nunca había imaginado. Podría ser padre sin tener que dejar de ser quien era. «¿Estás segura?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Sí», respondió Marta. «Lo supe antes de que el cuerpo me lo confirmara. ¿Cómo se sabe cuándo va a llover?». Y en ese preciso instante, la lluvia comenzó a caer, suave y persistente, como si el universo también supiera que algo nuevo estaba a punto de comenzar. ¿Cómo se sabe cuándo el maíz está listo para dar su fruto? Marta se había hecho esa pregunta muchas veces antes, pero nunca había encontrado una respuesta clara. Y sin embargo, algo dentro de ella le decía que el momento había llegado. Esteban, al principio, no dijo nada.
La observó con una intensidad que solo podía surgir de quien ha caminado por las sombras del pasado, sin atreverse a creer del todo en la promesa del futuro. Y luego, como si al fin se rindiera a esa posibilidad, la abrazó. No un abrazo cualquiera, sino uno que llevaba consigo el peso de años de dudas, pero también la certeza de que, ahora sí, iban a hacerlo bien. «Vamos a hacerlo bien esta vez», murmuró, con una voz cargada de emoción contenida. «No como aprendimos, sino como queremos hacerlo». Marta se recostó en su pecho, sintiendo cómo su corazón latía acelerado, como el de él, como un solo latido compartido. Los días siguientes trajeron consigo una calma diferente. La noticia de su espera se extendió por la hacienda, pero esta vez no hubo murmullos ni chismes. En su lugar, llegaron felicitaciones sinceras, sonrisas abiertas y miradas que ya no escondían secretos. Los hombres de la finca ofrecieron su ayuda para levantar una cuna, y las mujeres, con su sabiduría ancestral, trajeron hierbas y consejos llenos de cariño. La fonda, ese espacio modesto pero lleno de vida, se convirtió en un lugar sagrado, donde el maíz dejó de ser solo alimento y se convirtió en el símbolo de lo que estaban sembrando juntos. Un futuro compartido, una vida construida desde la raíz. Esteban, como si el simple hecho de ser parte de todo esto le diera una nueva perspectiva, comenzó a ampliar la casa. Sin que Marta tuviera que pedirlo, levantó 2 nuevas habitaciones, reforzó el techo con más madera y, sobre todo, plantó un pequeño jardín de flores que ella había amado desde niña. El trabajo en silencio no lo dejaba hablar mucho, pero cada golpe de martillo era como una declaración. Lo que construía no era solo una casa, sino un futuro. Y lo hacía con las manos, sin prisa, con una determinación que hablaba más que cualquier palabra. Una tarde, mientras cubrían las paredes con cal y pigmento natural, Marta se detuvo y miró a Esteban con una pregunta que llevaba tiempo guardando. «¿Te has perdonado, Esteban?», dijo, su voz suave pero firme, cortando el aire como una espada que nunca había sido empuñada. Esteban dejó la brocha en la ventana y la observó en silencio, buscando las palabras adecuadas, pero no las encontró de inmediato. «¿Por qué preguntas eso?», respondió finalmente. «Porque a veces, cuando te miro, siento que todavía cargas con algo viejo», dijo ella, con una franqueza que solo los años compartidos podían darle. «Lo que fuiste, lo que no pudiste decir, esas culpas que arrastras como una sombra». Esteban se sentó lentamente, como si las palabras de Marta le hubieran tocado un lugar profundo. «Yo no sabía que merecía amor hasta que tú me lo diste», confesó, con una sinceridad que sorprendió incluso a él. «Aún me cuesta aceptar que no tengo que ganarlo, solo cuidarlo. Eso, a veces me pesa». Marta lo miró con ternura sin apartar los ojos de él. «Entonces, suéltalo», dijo con suavidad. «El niño que viene no merece cargar con culpas ajenas». Él asintió, mirando al cielo, como si la respuesta que había buscado durante tanto tiempo estuviera ahí, en ese instante. Ya no podía seguir siendo el hombre distante, el que observaba desde lejos. Ahora formaba parte de algo vivo, algo que necesitaba de él, algo que no podía dejar escapar. Una madrugada, Marta despertó de golpe, con el corazón desbocado, empapada en sudor. Esteban, al verla alterada, encendió rápidamente la lámpara de queroseno y la abrazó, sin pensarlo 2 veces. «Fue solo una pesadilla», murmuró Marta entre sollozos. «Soñé que perdía al bebé, que despertaba y ya no estabas. Volvía a estar sola». «No estás sola nunca más», respondió Esteban, tomándola en sus brazos con una ternura que parecía envolverla por completo. «Es que cuando has vivido a la intemperie tanto tiempo, el calor puede asustar». La besó en la frente con una dulzura que parecía calmarla por dentro. «Vamos a criar a este hijo con un techo, pero también con verdad. Le vamos a enseñar que el amor no se mide por las veces que uno dice, te quiero,
sino por las veces que uno se queda cuando podría irse. Marta cerró los ojos, dejando que las palabras de Esteban la acunaran en un abrazo invisible. Los días pasaron, y con ellos, el embarazo avanzaba. Marta seguía trabajando, pero con mayor cuidado. Esteban, por su parte, se convirtió en experto en tareas que jamás imaginó: hervir pañales, preparar té de anís, medir la temperatura de los caldos. Se reía de sí mismo, y para aquellos que lo conocían antes, ese cambio era tan inesperado como un milagro. Una noche, bajo la luz de la luna llena, organizaron una pequeña fiesta con los más cercanos. En medio del campo, rodeados de mesas de madera y velas titilando en la brisa, celebraron la espera de su hijo. El aire estaba lleno de risas, de calor humano. Era un momento simple, pero profundo, como el amor que compartían. ¿Ya tienen nombre?, preguntó una mujer riendo. Marta miró a Esteban, y con una sonrisa tranquila le respondió: si es niña, la llamaremos Luz. Y si es niño, Emiliano, como el abuelo de Esteban, dijo ella, con una certeza que le sorprendió. Esteban la miró, sin comprender del todo. ¿Estás segura?, preguntó, casi sin aliento. Marta sonrió, sin apartar la mirada. Sí, porque aunque tú no lo creas, has hecho las paces con tu historia, y este hijo crecerá sabiendo de dónde viene. Esteban apretó su mano con fuerza. Sus ojos brillaban con lágrimas que no intentó ocultar. Y Marta, al verlo, supo que todo lo que habían vivido, todo lo que habían superado, les había llevado a este momento. Una semana después, una carta llegó desde la ciudad. Era una oferta para comprar la hacienda. Una empresa extranjera quería convertir Tierra Clara en un complejo turístico. La suma que ofrecían era absurda. Muchos dirían que era una oportunidad única. Esteban leyó la carta y, sin pensarlo, la rompió. ¿Y si algún día te arrepientes?, le preguntó Marta, su voz llena de duda. ¿De qué?, respondió Esteban mirándola con firmeza. De dejar atrás todo lo que siempre soñaste, de decirle que no al poder, a la riqueza, para quedarte aquí conmigo. Esteban la miró fijamente, y en su rostro no hubo rastro de duda. Yo no busqué poder. Yo busqué vivir sin miedo. Y ahora que ya no tengo miedo, no necesito nada más. Marta lo abrazó, el viento soplando fuerte a su alrededor, como si la tierra misma los apoyara en su decisión. Una mañana, cuando el cielo aún estaba teñido de rosa, Marta sintió la primera contracción. Esteban salió disparado, como un rayo, hacia la camioneta. Fue a buscar a la comadrona del pueblo, que ya los esperaba. Las vecinas llegaron con agua caliente, toallas y esas palabras antiguas que daban consuelo. Horas después, bajo la sombra de la casa que habían construido juntos, nació una niña, y con ella, nació una nueva historia. La historia de un amor que, como el maíz, había sido sembrado con cuidado y paciencia, y que ahora, por fin, daba su fruto. Luz, con la profundidad de los ojos de Esteban y la firmeza de las manos de Marta, nació una noche en que el silencio del campo parecía sostener el peso de una promesa. Una niña con la fuerza del maíz joven, que, con su llanto, marcaba el comienzo de un capítulo nuevo. Esteban la sostuvo en brazos, la miró y caminó bajo el manto estrellado del cielo, sintiendo el peso de la vida en sus manos. No sé si seré capaz, murmuró, casi como una confesión, pero te prometo que no te fallaré. Marta, desde su lugar en la hamaca, observaba la escena. Cerró los ojos. Una sonrisa suave cruzó su rostro, y supo que lo que apenas comenzaba a escribir con Esteban, con tierra, sudor y maíz, estaba destinado a crecer y florecer. El paso del tiempo comenzó a tomar otro ritmo. Ya no se medían los días por cosechas ni contratos, sino por los suspiros que salían al amanecer, los pañales que se colgaban al sol, las noches en vela junto a la pequeña Luz. No había quejas en los corazones de Esteban y Marta. Cada gesto de la niña,
Desde su primer bostezo hasta su llanto al romper el silencio de la madrugada, era un regalo, una pequeña celebración. La casa que ellos mismos levantaron, con sus manos, no solo los cobijaba, sino que se transformó en un templo sencillo, donde cada rincón era testigo de su amor hecho realidad. Un día despejado, Marta salió al campo con Luz en brazos. Las hileras de maíz joven se extendían ante ella, tiernas y verdes, pero firmes en su promesa de crecimiento. Esteban caminaba tras ella con un canasto lleno de las primeras mazorcas de la temporada. ¿Crees que algún día entenderá lo que esta tierra significa para nosotros?, preguntó Marta, observando a su hija mientras la mecía en sus brazos. No solo lo entenderá, sino que lo llevará en su piel, igual que nosotros, respondió Esteban, mirando el campo con una serenidad que venía de años de trabajo. Este lugar no se explica, se hereda. Marta sonrió, sintiendo que todo cobraba sentido. Entonces que crezca con los pies manchados de barro, sin miedo al polvo. Los meses pasaron, y la fonda que Marta mantenía siempre abierta se convirtió en un refugio para el pueblo. No solo por la sopa ni los elotes, sino por la calma que respiraba en cada rincón. Marta atendía con Luz siempre cerca, colgada en su mochila, y Esteban, aunque nunca lo dijera en voz alta, se había convertido en el ayudante indispensable. Moler el maíz, cargar bultos, organizar los pedidos. Lo hacía todo sin rastro de queja, solo por el amor que sentía por ella y por lo que juntos habían construido. Un día, una mujer mayor, con la mirada llena de sabiduría, se acercó a Marta y, con voz grave, dijo: «No vendes comida, vendes calor, y quien ha conocido el frío, lo reconoce en un plato». Marta no respondió, solo asintió, sabiendo que el calor no se encontraba solo en el fuego de la cocina. A veces venía de las cicatrices, de lo vivido. Y aunque la calma era efímera para quienes habían conocido la tormenta, el fuego seguía ardiendo. Una tarde, un hombre llegó a la fonda, vestido con traje gris y un maletín de cuero. Se presentó como delegado de una constructora. Su voz era educada, pero su mensaje claro y directo. «Estamos interesados en comprar estas tierras para un proyecto habitacional rural, construcciones ecológicas, respetuosas con el paisaje. Ofrecemos una excelente cantidad por ellas». Esteban no se movió, solo cruzó los brazos, mirando al hombre sin prisa. «Estas tierras no están a la venta», dijo, firme. El hombre, algo sorprendido, insistió. «Ni siquiera ha escuchado nuestra propuesta. Podríamos transformar este lugar en un modelo de vida rural moderna, con centros comerciales ecológicos, turismo responsable, conectividad». Marta lo interrumpió, su voz tranquila pero clara. ¿Y la tierra sembrada? ¿Y la gente que no tiene dinero para acceder a su propio pueblo? El hombre guardó silencio por un momento, desconcertado. Luego, con una sonrisa falsa, dejó una tarjeta sobre la mesa. «Piénsenlo. Hay oportunidades que solo llegan una vez». Se fue sin esperar respuesta, pero las palabras flotaban en el aire, dejando un eco que Esteban no podía ignorar. Esa noche, caminando solo por los límites de la hacienda, Esteban recordó a su padre, a su abuelo. Pensó en los días de su infancia, cuando soñaba con escapar de aquel lugar que ahora sentía suyo. Se sorprendió de sí mismo. ¿Cómo había cambiado tanto? ¿En qué momento dejó de importar el dinero? Al llegar a casa, vio a Marta sentada en la puerta con Luz en brazos. Se arrodilló a su lado, con el alma más clara que nunca. «No vamos a dejar que entren», dijo con firmeza. Marta lo miró y asintió, su mirada serena, sin temor. «No hay nada que comprar aquí, Esteban. Lo que tenemos no tiene precio». Con una decisión renovada, Esteban añadió: «Quiero asegurarnos de que todo esté legalizado, que la tierra quede a nombre de Luz, que nada ni nadie pueda tocar esto sin su consentimiento algún día». Marta no dudó. No era miedo lo que sentía,
sino una comprensión profunda de lo que esa decisión significaba. Sabía que lo que habían creado juntos no tenía precio. Lo que tenían no se podía comprar, no se podía vender. Era algo que solo se podía heredar, algo que nadie podía arrebatarles. Esteban ya no se encontraba atrapado en viejas batallas internas. Había encontrado un propósito más grande: construir para los demás. Los días transcurrieron entre papeles, oficinas y consultas legales. Visitó abogados rurales, resolvió deudas arrastradas por años, recuperó escrituras, y poco a poco, la hacienda se transformó en un proyecto común. Marta fue incluida como cofundadora, y por supuesto, Luz sería la heredera. El día en que firmaron el último documento, Marta, sin poder evitarlo, rompió en llanto. ¿Qué pasa?, preguntó Esteban, preocupado por verla tan emocional. Lloró porque nunca imaginé que alguien me miraría de esta manera, contestó Marta entre lágrimas. No como una batalla que luchar, sino como un campo fértil de amor. La noticia comenzó a circular rápidamente. El ejemplo de Esteban y Marta inspiró a varios vecinos a organizar y regularizar sus tierras. Surgió una red local de protección de la tierra, una red hecha por gente común, pero fuerte. Esteban, aunque nunca se vio como líder, ofreció su apoyo y asesoramiento sin pedir nada a cambio. Ya no era el patrón lejano de antes. Ahora era uno más de la comunidad, pero con el respeto que se gana cuando uno se compromete con la vida. Un periodista local publicó una historia sobre ellos titulada «Donde se siembra maíz y amor al mismo tiempo». A Esteban no le gustaban las cámaras ni los reflectores, pero esa vez no se molestó. Marta le enseñó el artículo y él, sin decir nada, lo guardó en el mismo cuaderno donde había escrito las primeras cartas de amor para ella. Un día de verano, Marta llevó a Luz a caminar por la parcela de su abuelo. Las mazorcas ya estaban maduras, listas para ser cosechadas. Se agachó y mostró a Luz cómo cortar las mazorcas sin dañar la planta. «Esto es lo que se llama respetar la raíz», le susurró. «Aunque ahora no lo entiendas, todo lo que da vida necesita ser devuelto, con cuidado». Luz sonrió, inocente y sin comprender del todo. Esteban las observaba desde lejos, sintiendo que esa era la imagen de futuro por la que había luchado durante tanto tiempo. No un imperio ni riquezas, sino ese momento. Generaciones caminando juntas entre maíz, tierra y amor. Esa misma noche, celebraron con los trabajadores la siembra de una nueva cosecha. Música, comida, risas y bailes llenaron el aire bajo las estrellas. Marta, con Luz en brazos, dejó escapar una risa despreocupada, por primera vez sin miedo. Esteban, rodeado de amigos, se quitó el sombrero y con torpeza pero con todo el corazón, bailó con ella. «Te ves un poco ridículo», bromeó Marta riendo. «Pero feliz», respondió él, y de verdad lo era. Por fin, Esteban del Valle sentía que no debía cargar con ningún peso extra, ni con deudas ni con remordimientos. Y Marta, por primera vez, se sentía amada sin necesidad de esconder su ser. Más tarde, ya en privado, Marta se recostó sobre él y susurró: «¿Te has dado cuenta?» «¿De qué?», preguntó Esteban, abrazándola suavemente. «De que nacimos para esto». Él la besó en la frente, y con una sonrisa tranquila dijo: «No, nacimos del sufrimiento, pero elegimos lo que somos ahora». Ella cerró los ojos, sintiendo que eso era lo más profundo y verdadero que habían construido juntos. No con tinta, sino con la tierra, el maíz, el fuego, y por encima de todo, el amor. La mañana siguiente, el viento acariciaba tierra clara. El campo, cubierto de verde por la nueva cosecha, parecía respirar. Las hojas del maíz se movían suavemente, como si entendieran que había llegado el momento de cerrar un ciclo. La tierra estaba lista para entregarse, y también lo estaban Marta y Esteban. Habían pasado 2 años desde que Luz llegó a sus vidas, y lo que en ese entonces era frágil y temeroso, ahora se mantenía firme, con raíces profundas.
La hacienda ya no era simplemente una propiedad. Se había transformado en una comunidad, una escuela rural, un hogar para más de una familia que había sido recibida no como una inversión, sino como parte de un proyecto colectivo. Esteban caminaba por los linderos, con Luz sobre sus hombros. Ella, con su curiosidad de niña, señalaba todo lo que veía: un pájaro, una flor, una nube. Esteban sonrió y pensó que no había nada más hermoso que esos gestos, símbolos de un cambio profundo en su vida, de una renuncia a lo que era y la aceptación de lo que se había convertido. «Papá, ¿ese maíz lo sembraste tú?», preguntó Luz, con los ojos llenos de asombro. «Lo sembramos todos», respondió Esteban. «Tu mamá, yo, nuestros vecinos, y hasta tú ayudaste, corriendo sobre la tierra fresca». Luz se echó a reír, y Esteban pensó que no había sonido más poderoso que esa risa, tan llena de libertad. Desde el puesto de la fonda, Marta los observaba. Mientras servía un caldo a una mujer mayor, limpiaba la mesa de los niños del pueblo y organizaba el fogón, todo parecía estar en su lugar. La paz que se sentía en el aire era palpable. Marta caminaba con una calma renovada. Su rostro reflejaba la tranquilidad de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. Ya no era solo la mujer que vendía maíz en el mercado. Ahora era un símbolo para quienes la conocían. Y aunque nunca lo decía en voz alta, ella lo sabía. Después de almorzar, fue a la parcela donde Esteban y Luz trabajaban. Cuando llegó, los encontró descalzos, sembrando semillas junto a un grupo de niños de la ciudad. Habían creado un programa educativo, Raíz y Futuro, cuyo propósito era enseñar a los más pequeños cómo conectarse con la tierra. Marta, sin hacer ruido, se quedó observando un rato. Esteban estaba rodeado de niños, enseñándoles a abrir surcos con la pala. Su tono de voz era suave, diferente al de antes. Ya no era el patrón distante y autoritario, sino alguien accesible, cercano, que se agachaba al nivel de los niños para guiarlos con paciencia. Marta observó cómo sonreía sin darse cuenta, cómo se mostraba tan distinto. Se acercó con una palmada ligera en el hombro de Esteban. «Si no te conociera tanto, no sabría quién eres», dijo ella, en tono de broma, pero llena de ternura. Esteban la miró. Su rostro se iluminó. «Eso significa que vamos por buen camino», respondió, con una sonrisa que reflejaba orgullo. Esa noche, tras la partida de los niños, se reunieron alrededor del fuego, un pequeño círculo de amigos, trabajadores y algunos ancianos del pueblo. Marta preparó tamales dulces y Esteban, como siempre, sirvió el café. No hubo grandes discursos ni celebraciones ostentosas, solo un espacio de encuentro donde las historias flotaban como humo en el aire. Una mujer relató cómo, siendo niña, su madre sembraba en las montañas sin más agua que la que llegaba cada 3 días. Un joven habló de cómo aprendió a leer gracias a las clases de Marta. Pero fue don Carlos, el anciano sabio del pueblo, quien captó toda la atención cuando se levantó con dificultad. Todos callaron de inmediato. «Yo conocí esta tierra mucho antes de que se le diera un nombre», comenzó, su voz lenta, pero llena de autoridad. «Vi cómo el dinero se apoderó de todo, cómo las mujeres fueron olvidadas, cómo la tierra lloraba por los que ya no la respetaban. Hoy miro esto y veo algo diferente». Pausó y observó a todos. «No es perfecto, nada lo es, pero lo que veo ahora es justo, y eso es más raro que una lluvia en pleno verano». Marta sintió una mezcla de emoción y orgullo. Esteban, que no solía mostrar mucha expresión, bajó la cabeza, mientras Luz, sentada sobre sus piernas, le acarició la mejilla. Ese gesto simple, sin palabras, fue como un milagro en ese momento. Con el tiempo, la historia de Tierra Clara trascendió fronteras. Recibieron invitaciones para compartir su experiencia en ferias de agricultura sostenible, y fueron mencionados en artículos que hablaban sobre modelos de desarrollo comunitario. Sin embargo, ni Esteban ni Marta buscaban la fama.
Ellos continuaron con lo que sabían hacer: sembrar, enseñar, compartir y, sobre todo, amar. A veces en silencio, a veces con risas, pero siempre con compromiso. Esteban, que por tantos años había estado encerrado en sí mismo, comenzó a ser buscado por jóvenes interesados en aprender sobre la gestión de la tierra. A todos les decía lo mismo: lo más difícil no es trabajar la tierra, es dejar que la tierra trabaje dentro de ti. Luz creció en un ambiente lleno de amor y conocimiento, donde las historias eran contadas junto al fuego y el aroma de las tortillas recién hechas llenaba el aire. A los 3 años ya sabía reconocer las mejores mazorcas, y a los 5 comenzó a preguntarse por las cosas más profundas. ¿Por qué el viento movía las hojas y no los troncos? A los 6 escribió su primera carta para Esteban: «Gracias por quedarte». La dejó debajo de su almohada. Esa noche, Esteban la encontró. No lloró, pero pasó horas leyendo la carta una y otra vez, buscando confirmar que lo vivido, aquello que había sido tan real, lo era realmente. Muchos años después, Esteban y Marta volvieron a sentarse en la misma mesa donde todo había comenzado, cuando ella aún vendía maíz bajo una lona. Esteban, sonriendo, colocó una mazorca cocida, envuelta en hojas verdes, sobre la mesa. «¿Recuerdas este momento?», preguntó con nostalgia. «¿Cómo olvidarlo?», respondió Marta sonriendo al ver la mazorca. «Es la misma receta que usabas al principio». Ella la tomó entre las manos y miró a Esteban. «Y tú sigues sin pedírmela, solo sabes cuándo aparecer». Ambos se rieron. Sin embargo, la pregunta de Marta, lanzada sin mucho pensar, fue algo más profunda. ¿Qué vamos a hacer cuando Luz decida irse? Dejarla ir, pero también esperarla, respondió Esteban con serenidad. Porque esta tierra siempre guarda lo que vale. Lo enterrado, lo amado, siempre vuelve. Esa noche, cuando el fuego ya había disminuido, Marta y Esteban salieron al patio. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente. Marta lo miró y, con una ligera sonrisa, le preguntó: «¿Estás feliz?». «Estoy completo», respondió Esteban, «con una paz que solo el tiempo puede dar». «¿Y si todo esto se termina algún día?», preguntó Marta, con un tono que no era de miedo, sino de reflexión. Esteban la miró, sus ojos llenos de certeza. «Entonces sabremos que lo hicimos bien. Porque lo que hemos sembrado, lo que hemos construido, nunca se pierde. Todo lo que vale, regresa». Lo esencial no es la duración, sino la autenticidad. Eso era lo que realmente importaba. «Entonces, lo hicimos bien», murmuró ella, con la certeza de quien sabe que el amor no necesita perfección para ser verdadero. Él, abrazándola, no dijo nada más. En ese abrazo, rodeados por los olores de la tierra mojada, el maíz recién cosechado y la ceniza del pasado, comprendieron que lo que habían construido no solo estaba en los surcos del campo, sino en cada latido de sus corazones. Mientras el sol brillara y la lluvia cayera sobre la tierra, mientras las manos siguieran tocando la vida que nacía de la tierra, su amor seguiría creciendo. Silencioso, pero eterno. Como todo lo que realmente importa. Una tarde de verano, Carmen dejó el trabajo temprano. Llevaba un bolso sencillo, el cabello libre y un cuaderno de recetas que había escrito con el paso del tiempo bajo el brazo. En la esquina, Sergio la esperaba con un ramo de flores silvestres, las que había aprendido a reconocer para ella. «¿A dónde vamos?», le preguntó Carmen con una mezcla de curiosidad y algo de duda. «A un lugar donde todo comenzó», dijo Sergio, guiándola sin dar más explicaciones. La condujo por calles que ella no conocía bien, hasta llegar a un pequeño parque en la parte sur de la ciudad. Un espacio modesto, con bancos gastados, columpios viejos y árboles que luchaban por crecer en medio del cemento. «Este lugar fue mi refugio durante años», confesó Sergio, señalando una banca olvidada. «Antes de conocer a Moncada, antes del traje, antes de que todo se volviera un peso, soñé muchas veces aquí.
Aquí me prometí que algún día podría comprar un pan sin tener que contar las monedas. Aquí lloré por mi madre. Aquí quise desaparecer. Carmen lo observaba sin interrumpir, dejando que sus palabras se asentaran como polvo sobre la memoria. Sabía que no podía apresurar sus recuerdos. Cada uno era una carga que finalmente encontraba la libertad. Y hoy volví aquí para traerte a ti, dijo Sergio con la voz quebrada pero firme. Porque tú, con tu sopa, con tu mirada, con tu fe en la bondad humana, fuiste el verdadero comienzo de todo, no la fonda ni el bullicio. Fuiste tú. Carmen sintió un nudo en la garganta, pero se contuvo. Solo asintió, reconociendo la profundidad de lo que acababa de decir. Sergio, sin decir una palabra más, sacó de su chaqueta una pequeña caja. La abrió con cuidado. Dentro había un llavero, una pequeña llave oxidada. Esta es la llave de mi primer departamento, el primero que alquilé cuando salí de la calle. No tiene valor, pero la guardé como algo valioso, y quiero que sea tuya. No como promesa, sino como testigo. Carmen miró la llave entre sus manos. ¿Testigo de qué? De que, aunque los hombres estén rotos, siempre pueden encontrar el camino de vuelta. Días después, abrieron una nueva fonda, pero esta vez en el sur, en el mismo lugar donde todo había comenzado. No hubo grandes anuncios, ni letreros brillantes, ni una campaña mediática. Solo un nombre pintado a mano en la puerta, sencillo y directo. La primera sopa la sirvió Carmen, dijo Sergio con una sonrisa. La segunda, fui yo, añadió él. La tercera, una mujer a la que Carmen entrenó meses antes, agregó Sergio. Y así continuaron, día tras día, con humildad y sin prisas. Una sopa, una historia, un gesto de esperanza. Al caer la noche, cuando ya habían cerrado la fonda después de un largo día, Carmen miró a Sergio mientras bajaba la persiana. El aire fresco olía a tierra húmeda y a vida renovada. ¿Crees que este amor pueda soportar todo lo que venga?, le preguntó Carmen, con la incertidumbre reflejada en su voz. Sergio la miró sin responder de inmediato. Tomó la llave oxidada, cerró la puerta y luego con calma dijo: No tiene que soportarlo todo, solo tiene que ser real, cada día. Carmen sonrió, satisfecha. Entonces, estamos bien. Juntos caminaron hacia su casa sin máscaras ni miedos, con el corazón libre, entero, aunque marcado por las cicatrices del pasado. Más fuertes que nunca. Pasaron los meses, y la fonda creció, pero no en lujos ni en expansión. Creció en honestidad, en trabajo arduo, y en la autenticidad de lo que hacían. Algunas organizaciones no gubernamentales se acercaron para pedirle a Carmen que capacitara a otras mujeres. Ella aceptó, pero solo con una condición. Todo debía ser gratuito. Quería enseñar lo que el hambre y la lucha le habían enseñado, pero con dignidad. Fue entonces cuando surgió el curso Sopa con Carmen, donde no solo se cocinaba, sino que se enseñaba a mantenerse firme, a mirarse al espejo sin vergüenza, a alzar la cabeza sin importar lo que el mundo había dicho. Sergio, siempre en silencio, observaba desde el fondo de la sala, orgulloso, pero sin palabras. Sabía que Carmen, con su fuerza y su capacidad de transformar, estaba cambiando más vidas que cualquier receta podría hacerlo. Y mientras Carmen seguía enseñando a otras a cocinar con el alma, Sergio seguía aprendiendo también, pero no solo a cocinar, sino a ser parte de algo más grande que ellos dos. Habían construido algo más que una fonda, habían construido una nueva forma de vivir, juntos y sin miedo.